Vamos a continuar con la siguiente plática. Está a cargo de la doctora Guadalupe Morales. Ella también trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el título de su plática es Rehabilitación en niños con defectos congénitos. Doctora, gracias. Bueno, buenas tardes y agradezco mucho a RENAPRED por la oportunidad de venir a este foro a exponer sobre la rehabilitación precisamente como comentaba el licenciado, en malformaciones congénitas o defectos al nacimiento. Y bueno, sabemos que lo hemos ido abordando en el transcurso de esta semana o de estos días donde estamos en el curso, que realmente las anomalías congénitas afectan importantemente a nuestra población. Se reporta que 1 de cada 33 lactantes van a presentar una malformación congénita y de estas las más importantes son malformaciones cardíacas, malformaciones del labio parador hendido, malformaciones en columna y causan el 3.2 millones de discapacidades al año a nivel mundial. Y se calcula que cada año 270,000 recién nacidos van a fallecer durante los primeros años o los primeros días de vida, que diga los primeros 28 días de vida. Una de las malformaciones más importantes que nos lleva a un fallecimiento es la anencefalia. En nuestro país todavía tenemos importantemente este problema de defecto y que se está tratando de disminuir con la adecuada suplementación a nivel del ácido fólico. Y bueno, la OMS en esta pauta que tiene a nivel mundial, en el 2012 establece que pueden las anomalías congénitas ocasionar una discapacidad y esta discapacidad ser de tipo crónico, lo vamos a ver más adelante, y esto va a afectar importantemente tanto al paciente, a su familia y a los sistemas de salud y a la sociedad. Por este motivo es muy importante tener en cuenta que si es de origen genético, si es de origen infeccioso, si es de origen ambiental y hay que ver cómo se pueden identificar las causas y generar todas las acciones hacia la prevención. Lo más importante ahorita es prevenir que se sigan presentando casos que puedan generar una discapacidad. Y bueno, como discapacidad, hace tiempo que se hizo esta definición y es la restricción o pérdida temporal o permanente de las habilidades para desarrollar una actividad en forma o dentro de márgenes considerados como normales. Esto es muy importante porque a lo mejor la sociedad nos ha dado estas pautas de formar qué es discapacidad y qué es funcionamiento. Y de ahí surgió una división que actualmente se está tratando de quitar y es que podemos tener una afectación o una discapacidad de tipo motriz que nos va a afectar la capacidad del movimiento, una auditiva que es generalmente que tenemos problemas para escuchar y la intelectual, una deficiencia para el aprendizaje y así como una visual que ya lo vieron en la plática anterior, que es todas esas alteraciones que nos permiten ver. Sin embargo, hay muchas asociaciones también en relación a estas discapacidades. Y de la prevención, bueno, en este foro se ha visto mucho en relación a la prevención y es un componente de que hay que determinar cuál es la naturaleza de la enfermedad, cuál es su etiología, qué factores van a influir para que se presenten, ya esto le llamamos factores de riesgo, qué población tiene mayor probabilidad de desarrollar una discapacidad, hacer un diagnóstico preciso y lo más pronto posible porque eso nos va a permitir dar una intervención temprana de esta discapacidad, si pudiéramos dejarlo así, o yo quisiera mencionar que más bien de una alteración que podamos dar una intervención temprana y dejar que esta secuela que va a tener el paciente sea lo menos que le pueda afectar en su funcionamiento y que nosotros podamos restablecer a este paciente a un funcionamiento lo más normal que se pueda y actuar a todos los niveles de atención, desde lo más básico es lo principal, que todos aprendamos cómo prevenir la discapacidad, eso es lo importante, y ya nosotros como institutos o como segundo y tercer nivel, actuar en estas secuelas.
Y bueno, no sé si ya lo han mencionado, pero tenemos en forma de prevención, la prevención primaria, o se ha mencionado en este foro, que la adecuada suplementación con ácido fólico, vitaminas, un seguimiento adecuado de un embarazo, nos va a permitir que no se desarrollen alteraciones congénitas o defectos congénitos durante la formación de un producto, y que estamos sujetos a mucha exposición todavía y que todavía hay muchas cosas que investigar, sí, pero se están tomando acciones mundiales y se ha logrado detener un poco esta frecuencia de alteraciones o malformaciones congénitas. Ya la prevención secundaria, como ya les decía, busca detectar estos casos en forma temprana. Uno muy específico sería como alteración congénita, y que a veces nos falta todavía esas acciones, es la displasia del desarrollo de la cadera. La displasia del desarrollo de la cadera es una enfermedad que es, pudiéramos decir, silenciosa, no se sabe que tiene el niño, que tiene un problema de alteración a nivel de la formación, y que si no se detecta en los primeros 3 meses y digamos, bueno, ya está, hasta ya más allá 6 meses, si se le da un tratamiento adecuado, pudiera complicarse hasta llegar a múltiples cirugías, e inclusive a mí me tocó ya de pacientes adultos que terminan en prótesis de cadera y en lesiones de nervio ciático. Y es una enfermedad que se puede detectar en forma temprana y no dejar ninguna secuela. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestras acciones para detectar. Algo que decía la doctora en relación a los neonatos, un adecuado seguimiento de la columna para ver que no tenga una malformación estructural y que pueda generar deformidades como las que ya presentó el doctor. Y bueno, ya a nivel de prevención terciaria, es lo que le decía, el objetivo es promover un estado de salud óptimo a través de un seguimiento, un manejo inter y multidisciplinario que nos permita que el paciente no pueda desarrollar, o que más bien no desarrolle complicaciones que le puedan deteriorar más o limitar más el nivel de funcionamiento que esta deformidad le está dejando. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, es muy importante que nosotros siempre nos guiemos por una adecuada historia clínica. Es vital que nosotros siempre hagamos un buen interrogatorio, qué factores de riesgo tuvo, a qué se expuso, si tiene antecedentes de alguna otra malformidad, qué pasó con este producto. Por ejemplo, a mí pueden llegar niños que tuvieron lo que ya han visto aquí, prematurez, o que desde un principio se le detectó que tenía una malformación, y de ahí nosotros ver de la malformación que yo tengo, qué otras patologías se pueden asociar. Es muy importante la exploración cuidadosa, hacer un diagnóstico preciso y dar un tratamiento integral oportuno tanto a todos los niveles. El manejo de estos pacientes, por eso es tan difícil para los costos a niveles mundiales, porque el manejo es multi-interdisciplinario, tienen que intervenir muchas especialidades y muchos cuidadores de la salud para su manejo. Y si nosotros vemos aquí la gran diversidad de patologías que podemos tener, vamos a profundizar sobre lo que son problemas de defectos del tubo neural, que sería el principal y más discapacitante, la secuela de mielomeningocele, lo más frecuente es a nivel lumbar, pero también tenemos un porcentaje pequeño, gracias a Dios, de alteraciones que tienen que ver con amputaciones congénitas, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, y es muy importante que nosotros sepamos hacer una adecuada exploración, porque pudieran estar asociados, por ejemplo, la de malformaciones de miembros superiores a otros síndromes que pueden estar afectando área cardíaca, área de columna, a niveles intelectuales, y que su manejo es más complicado todavía y no tan sencillo como en este caso de que tenemos la ausencia de la extremidad completa del lado derecho. Sin embargo, con una adecuada adaptación de una prótesis, este paciente puede llegar a ser muy funcional, y siempre y cuando nosotros tengamos una adaptación adecuada hacia la familia, porque el principal impacto a este nivel va a ser la familia. El bebé no se va a enterar que él está naciendo con un problema. Nuestra principal causa todavía, y por desgracia, son los niños con parálisis cerebral. Pese a toda la tecnología que hemos tenido y como se ha desarrollado tanto la prematurez, lo más frecuente que todavía vemos, y a nivel mundial y en países desarrollados todavía, es la parálisis cerebral. Y bueno, malformaciones como el pie equino, que sí es muy importante, nace, se detecta y recibe un buen tratamiento en forma oportuna. Y lo que yo les comentaba,
La displasia del desarrollo de la cadera, que es una enfermedad que no se detecta si no se hace una adecuada revisión en los primeros días de nacimiento y después una radiografía simple, como decía el doctor, o inclusive un ultrasonido. Y los problemas de columna que ya se revisaron ampliamente, como son las escoliosis. Para ayudarnos en el diagnóstico debemos de tener, pues ya lo mencionó el doctor, realización de tomografías, resonancias, inclusive podemos hacer algunos otros estudios que nos permitan valorar cómo están funcionando los nervios, cómo están funcionando los músculos, si hay alguna otra alteración, por ejemplo, que tenga formaciones asociadas que estructuralmente no vemos, por ejemplo, se pueden asociar a síndromes que afectan sistema nervioso central, que en un principio no se detectan y conforme se va desarrollando el paciente va a desarrollar o crisis convulsivas o enfermedades que van deteriorando al paciente o que van a afectar su intelecto. Dentro del manejo, como lo hemos venido mencionando, es multidisciplinario, desde un buen seguimiento a nivel del ginecobstetra, desde un buen seguimiento a la hora de nacer el paciente o el niño o el neonato, y de ahí, dependiendo de todo lo que tenemos, es hacia dónde nos vamos, el manejo por el rehabilitador, por el ortopedista, por el cirujano, por neurólogo, pediatra, urólogo, psiquiatra, psicólogo, terapia física, terapia ocupacional, es un mundo de gente el que tiene que intervenir para que este paciente detenga un poquito la secuela que le pueda estar generando este defecto. Pero es algo muy importante que siempre les digo, si no tenemos el apoyo de los padres, no podemos hacer mucho por un niño. Es como vital que yo pueda incidir en que a un papá le pueda cambiar la forma de ver a su hijo. Al principio, si tiene una malformación como mielo, es muy evidente, un pie equino, una amputación, es devastador para los padres. Pero a un niño que tuvo un problema de prematurez, que va a tener un retraso en el desarrollo psicomotor y que después se va a instalar una secuela a nivel de parálisis cerebral, es aún más devastador, porque depende de la profundidad de la afectación que tenga, es lo que van a tener que trabajar los papás y el mundo de gente a la cual van a tener que acudir, dependiendo de la cantidad de secuelas que desarrolle. Entonces es muy importante que conservemos una integridad familiar, que veamos que acepten a su hijo y que lo vean como un niño que a lo mejor van a tener que batallar más, pero que tiene posibilidades de funcionar. Y nosotros estamos cambiando el concepto de que sea una discapacidad a un nivel de funcionamiento. ¿Hasta dónde puedo llevar a un niño a ser un adulto funcional? Un adulto que pueda trabajar, un adulto que pueda valerse por sí mismo. Es el objetivo primordial y que los papás lo tienen que entender así. Hay que favorecer el desarrollo de lazos afectivos y hay que tener una comunicación permanente con ellos, porque son muy fácilmente susceptibles de que la gente los pueda chantajear. Por ahí yo hice mi especialidad en el Hospital Infantil de México, la alta especialidad, y alguna vez saliendo del hospital me dieron un folletito que curaba todo, hasta el síndrome de Down, y yo decía, ¿cómo puede curar algo? Una pastillita del síndrome de Down si es algo estructural y además con una deficiencia ya marcada, pero la gente lo compra, y si nosotros no tenemos esa comunicación con el papá, muy fácilmente puede andar buscando otras alternativas. Y el niño, bueno, es muy importante, nuestro paciente, yo les digo que a mí me encanta trabajar con niños porque es un organismo en crecimiento. Como lo mencionó el doctor, nosotros fusionamos columna y el niño va a seguir creciendo y puede ir nivelando. Y además es muy fácil adaptable. Yo lo he visto hasta para colocarles un aparato, una prótesis. A veces las alineaciones no son las mejores correctas, que a lo mejor un adulto no me lo va a tolerar, pero con que el niño pueda jugar y pueda desplazarse, él va a estar feliz. Y entonces es donde nosotros como médico, como equipo médico, debemos de cuidar la adecuada formación de nuestro paciente. Y también tienen mucha tolerancia y se recuperan muy rápido. A un niño generalmente le mata mucho tenerlo mucho tiempo hospitalizado, pero en cuanto nosotros lo llevamos a su casa y juegue con otros niños, se le va a olvidar lo que ha vivido. Y sí, claro, va a llegar al hospital y nos va a llorar, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo manejar a nuestro niño. Y algo bien importante, la capacidad de adaptación, eso es súper importante.
Les voy a hablar muy rápido de alto riesgo neurológico porque este tema es el que nos lleva a la patología más frecuente que vemos todavía en rehabilitación pediátrica, que es la parálisis cerebral. Y ustedes ya vieron aquí que los recién nacidos pueden tener una probabilidad alta de tener algún impedimento tanto físico, intelectual, social y o de personalidad, y que van a dificultar un crecimiento, un desarrollo normal. Y esto va a generalmente va a ser secuelas a un daño neurológico. Y ustedes lo vieron ya en la prematurez, niños que tienen hemorragia intraventricular, niños que van a tener hiperbilirrubinemia, que pueden tener una hipoacusia, que pueden tener una retinopatía, lo acabamos de ver. Entonces, esos pacientes son muy susceptibles a tener diferentes grados de afectación multisistémica. Y bueno, es muy importante que nosotros demos un buen seguimiento. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano de aquellas alteraciones que vayan a afectar a nuestro desarrollo pueden generar una discapacidad en el adulto. Y entonces hay que obtener con un solo tipo de valoración o valoraciones múltiples relacionadas a lo largo del tiempo, qué alteraciones va presentando nuestro niño. Hay que dar una complementación diagnóstica y, dependiendo de las alteraciones que nosotros encontremos, siempre brindar un programa de estimulación para favorecer el desarrollo. Si no hacemos esto, ¿qué va a pasar? El niño va a tener parálisis cerebral. Y permítanme regresar un poquito a alto riesgo neurológico. Es muy importante que demos los seguimientos a nivel de crecimiento y desarrollo. Son muy fáciles que nosotros determinemos con una escala tan simple como es Denver, si hay un retraso en el desarrollo psicomotor, porque yo ya hago el diagnóstico de parálisis cerebral hasta los 2 años, y si la afectación es muy importante, puedo presumir que tiene un daño neurológico tan importante que tengo a un niño de 4 meses, el cual no ve, el cual no sostiene la cabeza, el cual no tiene sonrisa social, el cual casi no se mueve, que va a terminar en parálisis cerebral de tipo severo. Pero a veces no lo detectamos y tenemos a un bebé que sí medio escucha, medio ve, medio tiene su desarrollo psicomotor, y hagan cuenta que ustedes ven a un niño que a los 6 meses ya tiene control de cuello, que ya empieza a sonreír, la mamá luego lo lleva al médico y el médico le dice, no se preocupe, su niño es flojito. Los niños no son flojitos. Y entonces debemos de quitarnos en mente que un niño hay flojo. Tenemos que determinar una valoración tan sencilla como es un tamiz de Denver para detectar alteraciones del desarrollo, y si encontramos una alteración del desarrollo y somos profesionales de salud, mandarlo a que reciba un programa de estimulación, y si además tuvo factores de riesgo para daño neurológico, con mayor motivo debe de tener las herramientas para que demos esta información a nivel sistema nervioso central, tan famosa y llamada plasticidad cerebral, y que hasta la fecha de cerebro no sabemos más, que hay muchas cuestiones que pudieran influir en él, a mejorarlo y a empeorarlo. Y bueno, parálisis cerebral como tal, ya un retraso en el desarrollo psicomotor, va a haber presencia de alteraciones anormales en el patrón de movimiento y postura, va a haber alteraciones sensoriales como son los problemas de visión y audición, y va a haber alteraciones del tono como es lo más frecuente, espasticidad, y la otra parte sería hipotonía, porque hay diferentes tipos, como es la espástica, que es la más frecuente, la disinética, que son movimientos anormales, la atáxica, que son movimientos de equilibrio y que van a evitar que este niño adquiera una marcha en forma adecuada, se va a parecer mucho al paciente del doctor en la forma de caminar, que son niños con marcha, con la base de sustentación aumentada y que se dice que parece que estuvieran borrachitos, y la mixta, que es una combinación de 2 de estas o más de nuestros pacientes, y la mayor frecuentemente afectada es la espástica con la disinética. Y los grados de afectación vamos a tener desde la afectación de un solo cuerpo, que se afecten las 4 extremidades, que se afecte más de un lado que del otro, o que solo se afecten las extremidades inferiores. A eso le vamos a llamar la primera hemiparesia, hemicuerpo, cuadriparesia, los 4 extremidades, y diparesia es solo las extremidades inferiores. Muy importante que aquí en la Organización Mundial de la Salud manejan plegias, pero nuestros niños no tienen la incapacidad completa para el movimiento, sino tienen alteraciones para lograr un movimiento coordinado normal, pero sí tienen movimiento. En cuanto al tratamiento, hay que determinar qué deficiencias tienen,
cuál es el grado de desarrollo que tienen, qué patrones presentan anormales, qué limitaciones pueden estar ya presentando a nivel articular, qué deformidades están haciendo y si hay o no la presencia de dolor. Y hay que ver en dónde me está afectando, qué son las limitaciones o restricción en actividades de la vida diaria, cuáles son alimentación, higiene, vestido, el autocuidado como nosotros llamamos, y qué más se está involucrando a nivel de participación, a niveles escolares, a niveles sociales, a niveles de actividades lúdicas. Y nuestros objetivos van a ir desarrollados a lo que encontremos. Vamos a mejorar la función motora e inhibir esos patrones anormales que este tipo de paciente presenta. Hay que estimular siempre el neurodesarrollo. El niño no puede pasar de un control cefálico a parado, aunque el niño tenga 2 años. Si el niño tiene 2 años y no se sienta, no se puede parar hasta que se logre sentar, hasta que logre tener estos cambios y luego pasarlo a marcha y después a funciones mentales superiores como sería correr, subir y bajar escaleras coordinadamente. Entonces, eso yo les digo mucho a la mamá, es como si nosotros establecemos la edad de desarrollo y le digo así trate a su niño. Si es un niño de 6 meses de desarrollo y tiene edad cronológica de 2, no puede esperar que sea un niño de 2 años. Tenemos que llevarlo hacia los 2 años. ¿Cuánto nos lleve? No lo sabemos. Eso va a depender mucho de la respuesta del cerebro de cada niño. Nosotros solo damos las herramientas y el cerebro de los niños van a responder. Hay que prevenir y mejorar la función motora o la función muscular y la función articular. Inclusive nos podemos ayudar de otras herramientas como serían el uso de órtesis o el uso de andaderas para conseguirlo. Hay que disminuir el dolor en caso de que se presente, hay que dar tratamiento farmacológico, ortésico o quirúrgico dependiendo, y hay que integrarlo a la sociedad y actividades escolares y de la vida diaria, y hay que mejorar mucho la calidad de vida tanto del paciente, sobre todo en aquellos pacientes que son de custodia y de los familiares. Y es que es muy importante que estos niños puedan, los de custodia, tener una vida de calidad sin dolor. Y a veces vamos a tener que dar tratamiento quirúrgico solo para evitar dolor. Pero hay otros niños que pueden ser muy funcionales, andar en una escuela con coeficientes intelectuales correctos o adecuados, rendir hasta con promedios de 9 y 10, e inclusive calificar en las pruebas psicológicas como normales o normal alto, como sería la prueba de coeficiente intelectual. Y bueno, la patología que más nos lleva aquí sería mielomeningocele. Mielomeningocele, como ustedes ya vieron, es una alteración en la formación de la columna o defecto del tubo neural que se da en el primer mes de vida y que es muy prevenible con la administración de ácido fólico. Pero bueno, llegó nuestro paciente, no tuvo una adecuada administración de ácido fólico o tuvo esta alteración genética que pese a la actividad o a la administración de ácido fólico, sí tuvimos un paciente. Y el niño con mielomeningocele va a también tener un rango muy amplio de oportunidades, porque va a depender del nivel. Nosotros vemos aquí que tenemos la columna vertebral, lo más frecuente que se afecte es a nivel de columna lumbosacra y lo menos frecuente es a otros niveles, y va a depender mucho el tipo y el grado de manifestación dependiendo al nivel de la lesión. Si es un nivel torácico, pues obviamente vamos a tener una plegia de las extremidades inferiores completamente, no se va a poder mover nada a las extremidades inferiores, por eso aquí sí le llamamos plegia, porque el niño no tiene ningún control voluntario, hay una interrupción a nivel medular de los estímulos a nivel del sistema nervioso central hacia las extremidades inferiores, y conforme va bajando el nivel vamos a tener niveles, por ejemplo, afectación a niveles de lumbares bajas, que serían o sacras, que nosotros llamamos, y eso les da la capacidad al paciente de tener alteraciones de debilidad en los últimos músculos que son inervados y pueden caminar. Entonces va a variar mucho el pronóstico de un paciente que sea a nivel torácico o lumbar alto a uno que sea lumbar bajo o sacro. ¿Cuáles son los objetivos en cuanto a la rehabilitación? Lo mismo, siempre voy a enfocarme a estimular neurodesarrollo. El niño con mielomeningocele puede tener asociaciones como sería hidrocefalia, como sería una malformación de Al-Nor-Chari, puede tener otra deformidad, por ejemplo, pie equino paralítico, puede tener inclusive luxación de cadera y puede tener crisis convulsivas complicadas por la misma hidrocefalia, y eso nos puede generar que tenga una afectación a nivel intelectual. Y esto puede generar que tenga un retraso en el desarrollo en un área del lenguaje,
y en una área de personal social que normalmente no debería de tener. Mi niño con mielomeningocele que no está complicado va a tener una alteración o retraso en el área motora. ¿Qué sería esto? La capacidad para adquirir habilidades como sería control de tronco, bipedestación, marcha, carrera, subir y bajar escaleras, que a lo mejor va a requerir de un tratamiento ortésico o del envío de una cirugía para que logremos estos procesos, pero que todas las áreas demás del desarrollo van a estar conservadas. Entonces, por eso es bien importante que yo, dependiendo de las alteraciones que encuentre en mi paciente, mande siempre un programa de estimulación del desarrollo. Hay que favorecer las capacidades residuales, hay que mejorar la calidad de vida e involucrar siempre a la familia. El tratamiento con estos niños es crónico y vamos a tener complicaciones más adelante. Una muy frecuente es la obesidad a nivel de la adolescencia, y si yo tengo un nivel donde tenía más o menos marcha, a lo mejor en la adolescencia ya no tengo marcha y va a tener que estar en silla de ruedas. Entonces hay que evitarle más complicaciones como serían contracturas a nivel de cadera y de rodillas. Por eso la vigilancia de este paciente debe ser constante. Y hay que prevenir deformidades, como ya lo había mencionado, e integrar a nivel de psicológico, educativo y social. Hay escuelas especiales que a lo mejor si el niño tiene una limitación en la capacidad intelectual, el niño debe de ir también a esas escuelas especiales porque no lo van a recibir en una escuela normal. Pero ojo, a veces no tiene un involucro a nivel intelectual, pero porque no controla esfínteres, estos niños luego no controlan esfínteres. Van a tener 4 años, 5 años, 6 años y no controlan esfínteres, y la escuela luego les pide como parámetro que controle esfínteres. Entonces hay que decirle a la escuela que el niño no va a controlar, que a lo mejor le dan la oportunidad a la madre de que entre en lo que él aprende a cambiarse un pañal o en lo que él aprende a hacerse un cateterismo intermitente. Y hay que condicionar su intestino para que no se vaya a evacuar en plena clase y que sea sujeto de que le hagan un bullying porque de repente huele mal, ya tan sea por orina o sea por defecación. Entonces todo eso hay que verlo y por eso es el manejo multidisciplinario. Hay que establecer programas para deambulación temprana, hay que pararlo inicialmente para el efecto propioceptivo porque tienen otra complicación. Niveles altos van a generar osteoporosis y se pueden tener una fractura. Nada más con un ligero golpe ya se pueden estar fracturando, y hay que enseñarle a los papás cuáles son los datos de fractura, hay que evitar lesiones en la piel porque estos niños tampoco sienten. Entonces eso hay que establecer muy bien los programas. Y cuando ya un niño es dependiente de silla de ruedas, hay que dar un apoyo ortésico, un tratamiento quirúrgico y después de un tratamiento quirúrgico dar un programa o soporte de rehabilitación. Hay que hacer también un asesoramiento genético, luego los padres no saben bien en relación a qué va a pasar con sus demás hijos, y es muy importante ya cuando llegamos a la adolescencia manejar la orientación sexual. Otra enfermedad neuromuscular que serían las atrofias y distrofias, que son problemas congénitos y de tipo hereditario, van a presentar o van a cursar con una hipotonía, una debilidad muscular, una disminución, una ausencia de los reflejos, y va a haber una hipotrofia, una pseudoatrofia de los músculos, principalmente la de Duchenne a nivel de las pantorrillas. Hay un montón de distrofias y miopatías que pueden afectar a nuestro niño, y a lo mejor el principal foco va a ser que empiezan a tener alteraciones en el neurodesarrollo, y va a haber cómo nos podemos orientar dependiendo de la edad de inicio de esta debilidad. Generalmente luego los niños empiezan con un desarrollo normal, de repente se detienen y ahí ya van perdiendo, van hacia atrás. La más frecuente que se ha estudiado es la de Duchenne, pero hay una cantidad de distrofias importantes. Es muy importante que nosotros veamos hacia dónde va nuestro paciente, qué le podemos ofrecer en calidad de vida, evitar lo menos posible complicaciones, y sobre todo las más frecuentes son cardiorrespiratorias y gastrointestinales secundarios al síndrome de reposo prolongado. Muchos de estos niños van a llegar a fallecer, y entonces hay que preparar tanto al niño como a los papás con el apoyo de tanatología para que la calidad de vida que mientras ellos vivan aquí puedan ser funcionales. Algo que yo les digo, realmente nadie sabe cuándo se va a morir. Yo estoy aquí en este momento y mañana a lo mejor ya no estoy. A ellos les dicen que según la progresión,
van a morir. ¿Cuándo? No se sabe. Y con toda la ayuda que ya tenemos a nivel de manejo con esteroides, con algunos otros modificadores de la respuesta, han mejorado la calidad de vida y han logrado llegar menos a ventilador, porque inclusive ya pueden estar con ventilador en manejo en casa, con el CAP, y aún así tener una calidad de vida y que los pacientes puedan disfrutar el tiempo que duren aquí y sus papás también. Y bueno, lo mismo, hay que ver dónde puedo favorecer el desarrollo de estos pacientes dependiendo de la edad donde se afectó, siempre mantener una movilidad y evitar que se hagan las deformidades que puedan requerir algún otro tratamiento, por ejemplo quirúrgico, realizar adaptaciones de acuerdo a la evolución, y igual el aporte o soporte tanto respiratorio como alimenticio es muy importante, y mejorar la calidad de la familia, eso es también. A veces los padres se cansan y las enfermedades son mortales y entonces los padres caen en una depresión importante, entonces hay que saberlos manejar. Hay que mantener esta integración psicosocial y educativa, y es muy importante el consejo genético. A veces esta integración educativa es muy difícil. A mí me tocó el caso cuando estaba estudiando de un paciente con Duchenne, el cual yo quería mandarlo a la escuela, pero la mamá no se favoreció la integración familiar, fue abandonada por el esposo y ella solo tenía a su hijo y tenía que mantenerlo. Y vivía en un cuartito de 2x2, donde había solo una cama y una tele. El niño no podía ni siquiera desplazarse dentro donde vivía, en una silla de ruedas, porque no había espacio. Entonces ahí la calidad de vida del paciente fue afectada muy importantemente. Este paciente, bueno, finalmente falleció y no pudimos hacer mucho. A veces nos gana la situación social. No hay quien nos apoye para darle cuidado a este paciente o a esta mamá. Dentro de las amputaciones, ya lo decíamos, las amputaciones es algo drástico a la familia, pero el niño no se entera. Y si yo manejo bien a la familia, este niño se puede adaptar perfectamente. Hay que favorecer siempre un desarrollo normal, hay que prevenir que se generen alteraciones como contracturas, evitar que haya la aparición de dolor por el mal uso de la extremidad o deformidad por el mal uso de la extremidad, y lograr una independencia, y siempre hay que darle una ayuda funcional. Hay que integrarlo en el ámbito familiar, escolar y social, y el asesoramiento genético es muy importante. Estos niños generalmente no se sabe por qué son estos problemas y sus hijos van a ser normales en la mayoría de los casos, a excepción de que estén asociados con un síndrome. Y mejorar la calidad de vida es muy importante para el niño. Y lo que yo decía, estos niños van a poder lograr ser lo que ellos quieran. Aquí lo importante es conservar el más grado de número de extremidad en caso de que requiera alguna alineación como procedimiento quirúrgico, y darle la adaptación en programa preprotésico lo más tempranamente posible. Por lo menos a nivel de miembro superior debo de iniciar mi adaptación a nivel de los 6 meses o antes, y a nivel de bipedestación a los 10 meses, para que este niño tenga un desarrollo normal. Y dependiendo de la prótesis que yo maneje, puedo meter una provisional cuando estamos en fases iniciales, y dependiendo de dónde estoy, si es a nivel de cadera, si es a nivel transfemoral, si es a nivel de rodilla, si es a nivel de transtibial. Ahí va a depender mucho lo que yo utilice, y al principio son cuestiones muy básicas, lo más ligero que se pueda y lo más resistente, y estos niños van a tener que ir creciendo con sus prótesis y van a ser niños completamente integrados a una sociedad. Y algo que yo les quería decir, y muy rápido, es en relación a la CIF, a la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Ya hay una versión para infancia y adulto, que es la última que se está manejando, y es aquí donde yo les digo, ya no es discapacidad como tal, minusvalía. Tiene una amputación y es un niño minusválido. No, ya no. Tiene una deficiencia y vamos a ver hasta dónde este paciente puede ser funcional. Tiene una lesión de mielomeningocele, ok, tiene una deficiencia, pero hasta dónde este nivel, a lo mejor su nivel bajo, va a ser funcional mi paciente y no le va a generar una minusvalía. Entonces es aquí donde ya están cambiando los términos, y es muy importante porque nos permite ver cuál es la característica de funcionamiento de nuestro paciente en niños y en jóvenes. ¿Cuál es el objetivo?
aportar una base científica fiable y confiable y transcultural. La está manejando la OMS, es una clasificación de la OMS y se está manejando a nivel mundial. Que yo pueda, con mis resultados, compararlos con otro país o con los mismos estados. Por ejemplo, aquí, mis resultados de DF con Puebla, con Guanajuato, en diferentes lugares. Se hable el mismo lenguaje, un lenguaje común internacional que permita la transferencia y comparación de la información de salud y promover la investigación, así como aportar sistemas de codificación y registro. ¿Cómo va esto? Es un proceso de funcionamiento. Es muy importante que nosotros vamos a la par junto con la CIE, ustedes la conocen, la Clasificación Internacional de Enfermedades, va junta, primero es la CIE y luego la CIF. Entonces yo tengo aquí condición de salud, llámese mielomeningocele, que está clasificado a nivel de la CIE, y de ahí voy a tener 5 puntos importantes. Voy a ver el funcionamiento o las afectaciones o deficiencias a nivel de estructura y sistema funcional. ¿Dónde me está afectando? ¿Qué actividades y dónde, en qué participación tengo restricción? Y además va a estar influenciada por factores ambientales y factores personales. Todo tiene una codificación y es un sistema bidireccional. Es un modelo que nos permitió dar esta cuestión o fusión de médico y social. El médico es una discapacidad, una característica personal directamente causada por una enfermedad, traumatismo, condición de salud que requiere la atención médica. El modelo social, discapacidad como un problema social creado y para nada como un atributo de un individuo. En el modelo social, la discapacidad exige una respuesta política con un enfoque en sus derechos. La fusión de estos dos nos permite dar un nivel de funcionamiento de nuestro paciente. Y volvemos a lo mismo, yo tengo a mi paciente con una enfermedad clasificada por la CIE y tengo aquí una alteración a nivel de estructura, que se pudiera ser sistema nervioso central, pudiera ser a nivel óseo, pudiera ser a nivel linfático, a nivel inmunológico, eso es mi estructura. Y que me va a afectar a nivel función, la capacidad yo de caminar, la capacidad de aprender, la capacidad de hablar, o por ejemplo si es una hipoacusia, la capacidad de comunicarme con otros individuos, y eso me va a generar como tal una deficiencia. Entonces hablamos ya no de como tal minusvalía, sino de deficiencia. Y esta deficiencia, ¿qué tanto va a hacer que me restrinja o más bien me dé una limitación a nivel de la participación o de la actividad, perdón, y una restricción a nivel de la participación? Y eso va a estar influido, perdón, por los factores contextuales y por factores personales. ¿A qué se refiere con factores contextuales? Por ejemplo, yo personal de salud, si doy un buen seguimiento al paciente, voy a ser un buen facilitador para que este paciente tenga lo menos posible una secuela y una discapacidad. O sus familiares, a lo mejor sus familiares van a tener una buena respuesta y ser facilitadores para que este niño se integre a nivel escolar. Pero si hacen caso de que a lo mejor le dijeron que su niño ya no le hay forma de que hacerle nada y ya lo dejan ahí metido en su casita y no lo estimulan, va a ser una barrera. Eso es bien importante que nosotros busquemos cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras. Y aquí también está involucrado nuestro sistema político a nivel de organización, por ejemplo, en lo que es edificios. Ustedes bien saben que no está nuestro país todavía al 100% en cuanto que tengamos facilitadores. Los edificios no tienen rampas para acceso, muchos lugares no hay lugares para butacas para que se pueda colocar una silla de ruedas, no hay programas que den braille, por ejemplo, cuando tenemos una deficiencia visual, y también a veces no tenemos ni lo más elemental como sería el poderle dar a un paciente una prótesis, porque el papá no puede comprarla y los sistemas de salud no tienen la capacidad para poder regalársela. Entonces ahí es donde todavía estamos muy mal. Y esta clasificación nos permite ver en dónde estamos fallando. Y los factores personales, un niño es
muy fácilmente adaptable, muy fácilmente. No es lo mismo tener un niño que un adulto, inclusive en amputados. Yo tengo a un niño, se recupera muy rápido, que sea amputado porque lo atropellaron o por cáncer, se va a recuperar más rápido que un adulto. Y entre más tiempo pase, es más difícil que se recupere y que logre tener una adaptación protésica. Esos son los factores personales. En cuanto a los niños, hay que valorar cognición, lenguaje, juego, desarrollo. A un adulto, ¿qué le voy a valorar? Pues el trabajo, que tenga su familia, su esposa, pero a un niño no. A un niño tengo que saber que esté en la escuela, que esté jugando, que si le gusta el fútbol, pueda jugar fútbol, a lo mejor adaptado a silla de ruedas o básquetbol o algún otro deporte. Yo debo de saber cuáles son las necesidades de mi niño. El niño en el contexto de la familia es muy importante porque el desarrollo es un proceso dinámico y va a depender mucho. Acuérdense que nosotros nacemos dependientes de la familia, de nuestra familia, qué estímulos nos esté brindando, porque inclusive hay una patología de vibración social donde el niño tiene un retraso del desarrollo sin que haya tenido ninguna deficiencia, pero nada más porque tuvo este factor contextual ambiental, donde no tuvo un adecuado estímulo, va a tener un retraso en el desarrollo y una alteración cognitiva, porque no tuvo la suficiente información y estímulo. Y bueno, el sistema familiar es muy importante. En cuanto a retraso en el desarrollo, es el retraso en la aparición de las funciones estructurales y actividades y participación, y permite documentar la extensión y magnitud de los retrasos, reconociendo la gravedad y que puede cambiar con el tiempo. Esto me permite la clasificación. En cuanto a participación, es con el desarrollo, las situaciones de la vida que cambian drásticamente en números y complejidad, y desde la relación con un cuidador principal y el juego solitario a una evolución de un niño pequeño hasta un juego social, y las relaciones que se van dando primero con su familia, luego con sus compañeros y a nivel de sociedad también. Entonces esto nos permite en cuanto a que un niño pueda estar en estas actividades de participación. Factores ambientales es todo este entorno de los niños que cambian drásticamente con las transiciones. Primero a la lactancia, solo es el ambiente su mamá, luego en la primera infancia que empiezan a grados de convivir con otros niños, la infancia intermedia que ya son sistemas escolarizados hasta llegar a la adolescencia. Todo esto nos permite evaluar la CIF. Como ven, volvemos a decir la deficiencia, limitación y restricciones en estos ámbitos, y nos van a dar un perfil de funcionamiento que es bidireccional y que además hay interacción entre otros componentes. Aquí les muestro algunos efectos. Podemos tener a un paciente con deficiencia sin tener una limitación en la capacidad o restricción o desempeño. ¿Cuál sería mi mejor ejemplo? Yo si me quito los lentes no los veo. Tengo una deficiencia, pero no tengo limitación ni restricción porque tengo un ayudador. Tener limitaciones en la capacidad o problemas de desempeño sin deficiencias evidentes y experimentar un grado de influencia en dirección contraria. Y aquí les tengo el ejemplo de otro niño que tiene una deficiencia mayor. Este niño tiene una deficiencia, un Down, tiene una capacidad intelectual muy importante. Sin embargo, no tiene alteraciones en la participación y en la restricción, porque vive en un pueblito donde se dedican al pastoreo. Y el niño es capaz de ir, cuidar a las vacas que le están cuidando y regresar. Cumple su función y para la comunidad el niño no tiene ninguna restricción o limitación. Sí tiene una deficiencia. Entonces ahora mi pregunta es hacia ustedes, ¿lo clasifican como un minusválido? No. Pero si ponen a ese niño a lo mejor en la ciudad de Nueva York, solito, pues obvio, no va a funcionar. Entonces es dependiendo de todo un conjunto de cosas. También podemos tener problemas de desempeño sin deficiencias o limitaciones en la capacidad, tener limitaciones en la capacidad sin asistencia o ausencia de problemas de desempeños en el entorno habitual, y los factores contextuales van a interactuar con la condición de salud y determinan el nivel y extensión de funcionamiento. Y entonces aquí tenemos a este niño con una limitación en la capacidad
sin asistencia o ausencia de problemas de desempeño en el entorno habitual. Es un niño que se maneja en silla de ruedas, pero que sin embargo el entorno lo ha recogido y es un niño que juega con los demás niños. Por eso les digo que me gusta mucho el ambiente pediátrico, porque los niños siempre, si se les explica bien qué tiene y por qué lo tiene, y con una buena educación de su familia, no va a hacer menos al niño que se ve diferente. Pero es donde la sociedad tiene que influir también en la educación de sus hijos. Y bueno, este es otro caso de CIF como tal. Tenemos en la enfermedad de la CIE, tartamudeo. Y aquí vamos a ver que tiene una limitación, tiene una discontinuidad en el habla, en el ritmo del habla, y esto va a ser inadecuado. Entonces tiene una deficiencia a nivel de la función del habla. En actividad, perdón, pero no alcanzo a ver, va a tener lo que me pasó a mí, problemas para lectura. Yo porque ya mi astigmatismo no me deja, pero él va a tener problemas para la lectura, para poder leer. Y dentro de la participación va a ser relegado porque no puede tener una buena comunicación. Entonces, este paciente sí tiene una necesidad, que es muy diferente al caso del niño con Down. Y bueno, los factores ambientales tiende la sociedad a relegarlo porque no tiene una adecuada conversación. Y de los factores ambientales, pues bueno, es que es un niño indígena, entonces aún así influye más y va a limitarlo más y va a generar una deficiencia. Es ahí donde nosotros tenemos que saber intervenir con un adecuado tratamiento e integrarlo adecuadamente para que no llegue a esto. Y bueno, no sé si hay alguna, espero no haberlos aburrido con mi plática de la CIF, y si tienen alguna pregunta y si hay tiempo. ¿Hay alguna pregunta? No. Doctora Morales, Ay, gracias. de parte de RENAPRED, y le agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido de usted. Hola, mamá. Gracias.